El día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer un poquito de resumen de información a través de estadística descriptiva, estadística muy básica, pero lo vamos a hacer a través de grupos. Ya no vamos a agarrar una sola variable, ¿no? Y sacarle su promedio, mínimo y máximo, sino vamos a utilizar estadística descriptiva, pero utilizando adicionalmente una variable categórica para que el resultado que nosotros querramos esté en función de algún grupo. Esto sería más o menos equivalente a usar las tablas dinámicas en Excel. Imagino que varios de ustedes las conocen o las han oído mencionar. En R se puede hacer algo similar, más que, como siempre, en lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir RStudio y lo voy a hacer otra vez desde aquí, desde cero. Recuerden que siempre que abramos RStudio directamente desde el acceso directo o lo que sea, lo primero que hace es mostrarnos el código, el script que estuvimos trabajando en la última sesión. Y la otra cosa que siempre va a hacer, recuerden, es que va a voltear a ver al directorio de documents, ¿ok? O mis documentos, como le quieran llamar. Entonces, si por ahí tiene un archivo .rdata, recuerden que automático va a cargar en su ambiente de trabajo los objetos. No es mi caso. ¿Por qué no es mi caso? Porque yo de verdad nunca guardo en documentos ningún archivo .rdata. Miren, tengo uno que es .rhistory, pero este no es problema. El .rdata es el que realmente carga los objetos, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo dicho, vamos a abrir un nuevo script o generarlo. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a trabajar con tres librerías diferentes. ¿Ok? Entonces yo las voy a ir escribiendo. Entonces vamos a utilizar una librería que se llama Tidyverse. ¿Ok? Esta de acá. Vamos a Raúl, utilizar... antes de empezar. Ay, alguien entró con su micrófono y está haciendo un poquito de ruido. Ah, sí, Sí, ¿me escuchas? sí, ahora sí. Ah, yo te quería hacer una preguntita nada más antes de iniciar. Ajá, Con lo que comentaste de que tenemos los objetos en la pantalla superior derecha, ajá. no ya abrí el nuevo script, pero y me aparece todo en blanco, ya limpié la pantalla de abajo. ¿No hay problema con que siga teniendo los objetos en la parte superior derecha o hay manera de borrarlos? Sí, claro. Si los quieres borrar, utilizas este botoncito de acá, Ah, ¿ok? ok. Que es como una escobita. Sí. Y ahí lo que te está diciendo, ¿no? Que borra objetos de tu área de trabajo. Si no quieres buscar el icono, también puedes usar código. Y entonces RM es una función para borrar objetos, ¿ok? Entonces tú pudieras borrar el objeto A, el B, etcétera. O si quieres borrar todos, le dices list igual a ls. Y entonces ls, si ustedes lo corren como tal, les muestran los objetos que tienen en su ambiente de trabajo. En mi caso es carácter cero porque no tengo nada. Pero en tu caso fue Marlene que habló, creo que sí. Sí, Marlene, fui yo. tienes algunos objetos ahí. Entonces, cuando hagas ls, te van a aparecer los objetos que tienes. Entonces, si corres rm, que es la función remove, y luego list igual a ls, va a crear una lista con todos tus objetos y por lo tanto los borra. O la manera más sencilla es con este botoncito de acá. Ah, ¿Ok? ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Entonces, miren, vamos a utilizar hoy tres librerías, que es el Tidyverse, Facto Extra y FactoMine R. Ninguno de estos son dentro del paquete base de R. Entonces, para aquellos de verdad que no se acuerden cómo instalar cosas, lo podemos hacer de dos formas. Dentro del área donde están los paquetes, está el botoncito para hacerle clic a instalar paquetes. Entonces, bien pueden poner los nombres de los paquetes separados por espacios o coma. ¿Ok? Vean que me está autocomplementando RStudio. ¿Ok?
y le damos en instalar. Yo no lo voy a hacer, obvio, porque ya los tengo. Para aquellos que no los tengan, por favor, en lo que yo termino de explicar algunas cosas básicas, vayan instalándolos, ¿ok? Y lo que les decía, una vez que está instalado en R, no significa que ya estén disponibles para su sesión de trabajo, porque R trata de optimizar los recursos de su máquina y no llama a todas las librerías que ya tengan. Hay que irlas llamando. Además, vamos a notar que hay funciones que tienen exactamente el mismo nombre y están disponibles en más de un paquete. De hecho, por ejemplo, aquí abajo, vean que cuando yo llamé a la librería Tidyverse, me dice que está poniendo estos paquetes disponibles, pero hay ciertos conflictos. ¿Y a qué se refiere con conflictos? Que esta librería de acá tiene una función que se llama filter. Esta librería stats también tiene la función filters. ¿Ok? Entonces es probable que más de una paquetería tengan exactamente el mismo nombre de función. Y lo que yo les explicaba en algún momento, si ustedes quieren utilizar la función filter de esta librería en particular, que es stats, lo que tienen que hacer es primero llamar a la librería, utilizar dos puntos, dos veces, y después el nombre de la función. Con esto se aseguran ustedes que realmente están utilizando la librería, la función de una librería muy específica. ¿Ok? Bueno, al momento de llamar facto extra y facto main R, la primera, la de facto extra, me da inclusive un mensaje de bienvenida. Y dentro del mensaje de bienvenida me está dando una página web. Entonces, para aquellos que tengan ganas de ver qué hay por acá, uh, y pueden visitar la página y vean qué es la que les estaba yo mostrando, que es STHDA, pero esta es como para facto extra. El enlace que yo les dejé en el otro documento es exclusivamente ya muy dirigido para análisis de componentes principales. Miren, en la parte de hasta arriba, de todas maneras, pueden ver que hay submenús o menús anteriores donde pueden entrar y explorar qué es lo que hay adentro de cada uno de los temas. Yo sé que en el Simnon muchas personas hacen análisis o estadística multivariada, como le quieran llamar, ¿no? Y dentro de estos análisis y estadística, pues uno de los métodos creo que más utilizados es el análisis de componentes principales. Pero vean, aquí le estaba diciendo que también hay CA, que son los análisis canónicos, estos no me acuerdo cuáles eran, aquí abajo estaban, el análisis de correspondencia, perdón, los de correspondencia múltiple, los de factores mixtos, etcétera. Este portal, la verdad, a mí me gusta mucho para aquellos usuarios que trabajan con este tipo de análisis porque les muestran cómo hacerlo en R y también les dan una muy buena explicación a mi gusto de para qué se utiliza la estadística. ¿Ok? Bueno, dicho lo dicho, y espero que ya durante les estoy comentando esto, ya hayan instalado las librerías que necesitamos. Entonces, llamamos a las tres librerías. ¿Ok? Y otra vez, para no cargar datos y todos podamos replicar el mismo ejemplo, vamos a usar hoy este set de datos que se llama MTCars. MTCars es un set de datos donde tienen datos de cosas de carros con respecto al rendimiento de combustible. Y esta variable de acá, que se llama MPG, es la que vamos a utilizar como variable dependiente, ¿no? La variable de respuesta, la variable de interés. Y MPG aquí me está diciendo que es la abreviación de miles gallon, ¿no? Que básicamente es miles per gallon, que es una forma de medir el rendimiento del combustible. Y después hay mucha información aquí, pero el día de hoy solo vamos a ver C y L, que es el número de cilindros, y AM. ¿Ok? El número de cilindros no hay pierde, porque es 4, 6 y 8, y lo entendemos bastante fácil, aunque no sepamos mucho de carros.
pero AM va a ser el tipo de transmisión. Y las personas que crearon este set de datos pusieron ceros para autos automáticos y uno para autos manuales. ¿Ok? Y otra vez, al final de cuentas, cada usuario que crea su set de datos decide si codifica o no variables categóricas. Y en este caso, el tipo de transmisión es una variable categórica nada más con dos opciones. Estos autores decidieron crearla como variable numérica. Y esta variable numérica está bien para algunas cosas, pero tengan cuidado cuando utilicen, por ejemplo, esta variable tipo categórica en un análisis de varianza, porque el análisis de varianza requiere que la variable sea del tipo categórico. Entonces, y además, es probable que si no son nuestros datos, pues también nos vamos a olvidar qué es 0 y qué es 1. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar esta variable que se llama AM, que tiene que ver con el tipo de transmisión, y la convertimos a factor. ¿Ok? Y cuando la convertimos a factor en R, tenemos que decirle otra vez que es esta columna que está en mtcars y le vamos a decir que los niveles, porque así están declarados, son 0 y 1. Los vamos a cambiar con estas etiquetas. Mi sugerencia sería AUT de automático y STD de estándar. ¿Ok? Noten nuevamente la forma de escribirlo. Siempre utilizo espacios para identificar los argumentos. Siempre utilizo espacios antes y después del igual. Vean que estoy utilizando la C minúscula para concatenar este vector de dos elementos que es el 0 y el 1. Y lo mismo acá. Pero como acá es un vector del tipo carácter que se va a convertir en factor, tengo que proteger AUT y STD entre comillas. Esa es la forma de decirle a R que es un vector de caracteres. K es un vector numérico. Y entonces lo corremos y realmente después de ejecutar el código, R no nos dice nada. No hay error de códigos, pero en su caso tampoco. Y entonces simple y sencillamente se ejecutan. Entonces, si yo hago un summary, vean que ahora tengo mucho más opciones. No aparece solo summary, sino está el summarize y hay otras formas de hacerlo. Este summary es el genérico. Si yo hago el summary de mtcars, ¿ok? Vamos a ver nuevamente el resumen que nos despliega R para este data frame. Perdón. Y veamos que la primera columna, que es la que nos interesa mucho, es MPG, es una variable del tipo numérica. ¿Cómo lo vamos a saber? Acuérdense que si tienen mínimos y estos otros estadísticos descriptivos, se trata de una variable numérica. Por eso para C y L aparece mínimo 4 y máximo 8, aunque esta sea del tipo categórico, pero no está declarado como variable categórica. Ahora vean qué pasa con la variable AM, que es la que modificamos anteriormente. Me dice que AUT son 19 observaciones y STD son 13. ¿Okay? Si yo no la hubiera convertido a variable tipo factor, me hubieran seguido saliendo el mínimo, que sería 0, y el máximo, que sería el 1. ¿Okay? Eso es bien importante. Entonces hacemos un comentario que cambiamos de numérico a factor. ¿Okay? Acá decidimos los nombres, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tenían localidad 1, 2, 3, pues ya les pueden poner nombres, ¿no? La Paz, San Bartolo, los planes, ya ustedes decidirán qué nombres de niveles van a utilizar. Pero esta es la forma de controlar este tipo de factores. Ahora bien, entonces, tenemos MPG y si nosotros le decimos que queremos saber el promedio de MPG, tenemos que decirle, ¿no? El nombre donde están los datos, que es mtcars, y después el símbolo moneda y después MPG. Y vemos que el rendimiento
promedio es este. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo no quiero saber el rendimiento promedio de manera general y no lo quiero saber por el tipo de transmisión o por el número de cilindros? Entonces, aquí tenemos varias opciones en R básico de cómo calcularlos. Una función es tapply, ¿ok? Esta tapply nos va a decir que necesitamos estas cosas, que básicamente lo que necesitamos es el vector numérico, que es lo que queremos agrupar, ¿ok? Y después necesitamos un vector del tipo categórico, es decir, con qué lo vamos a agrupar, y finalmente el nombre de la función. Entonces, si hacemos esto, tapply les va a generar un pequeño vector con tres resultados en este caso particular, donde van a tener el nombre de cada uno de los grupos, ¿ok? Y el valor que ustedes deseaban, ¿no? Y en este caso es el valor promedio. Entonces, con esto obtienen promedios por T y L. Si queremos hacer lo mismo, pero en vez de C y L queremos por tipo de transmisión, vamos a reemplazar en esta parte, en la segunda parte de esta función, el nombre pues, de la variable que nos interesa, que es la agrupadora. Y van a obtener estos dos resultados. ¿Ok? Ahora bien, esto les devuelve un vector. Vean que este vector de acá, recuerden que un vector es como una cadenita, ¿no? De n elementos. Es probable que ustedes no quieran vectores. Quizás lo que ustedes necesitan son tablas, de tal manera que tengan el nombre del grupo y el valor que ustedes estaban calculando. Para esto existe esta función que se llama aggregate, y esta función aggregate les permite usar fórmulas. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos con los ANOVAs, los análisis de varianza, ¿no? Y decíamos que MPG estaba en función del nombre de la variable que te interese. Por ejemplo, C y L. Después tenemos que decirle que los datos están en mtcars. Y después, ojo, el nombre de la función que queremos utilizar. Y para esta función, el argumento función está declarado como fun mayúscula. ¿Ok? Y con otra vez el nombre de la función que queremos utilizar, finalizamos. Entonces, cuando corremos este código, vean que el resultado es diferente. Antes teníamos un vector que tiene tres elementos. Ahora tenemos un data frame que tiene dos columnas y tres renglones. ¿Cuándo van a usar una? ¿Cuándo van a usar otra? Depende completamente de ustedes. ¿Okay? Si ustedes lo único que quieren saber son los valores promedios por nivel, quizás tapply es suficiente. Si ustedes quieren generar un data frame para después utilizarlo en otra función, esta sería la opción más adecuada, que sería aggregate. ¿Ok? En aggregate también les permite, así como en los análisis de varianza y modelos de regresión lineal, hacerlo como el tipo múltiple. Y en este caso, si ustedes están interesados en agrupar utilizando dos variables de tipo categórico, lo pueden hacer. Y en este caso vean que estoy utilizando el símbolo más. Entonces, si yo le digo T y L más AM, vean lo que va a devolverme. Me va a devolver todos y cada uno de los niveles, pero combinando a estas dos variables. Por eso tengo automáticos 4 cilindros, automáticos 6 cilindros, automáticos 8 cilindros y lo mismo pero para estándar. ¿Ok? Esto es muy ventajoso. Más o menos así es como funcionan las tablas dinámicas en Excel.
uno pone como renglones o como columnas lo que uno quiere utilizar como variable agrupadora. Y después, como celdas, uno escoge si es la función suma, cuenta, lo que ustedes quieran. Es lo mismo acá. Promedios, mínimos, máximos, ¿ok? Noten que esto es la lógica de R. Utilizan una ecuación, en este caso a manera de fórmula en R, y después les dicen dónde están sus datos y después declaran la función que quieren ustedes utilizar. ¿Ok? ¿Qué pasa si en lugar de utilizar promedio, mínimos, máximos, desviación estándar, utilizo una función que se llama range? ¿Ok? Vean qué es lo que está haciendo con la función range. Acuérdense que la función range muestra o devuelve el rango de valores, que es el mínimo y el máximo. Entonces, R lo que va a hacer es decir, ok, tienes tu primera variable categórica que es C y L. Tienes tu segunda variable categórica que es AM. Y después va a duplicar el nombre de tu variable respuesta, pero va a decir mpg.1, mpg.2. Nosotros deberíamos de ser lógicos y entender que va a ser el mínimo y el máximo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo funcionan aggregate y tapply. Inclusive, con resultados más complejos como la función quantile, ¿okay? Acuérdense que con quantile van a obtener los 5 valores descriptivos que se refieren a los cuartiles, el cuartil 0, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4 y finalmente hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces es el mínimo, ¿okay? El primer cuartil, el segundo cuartil, que es el 50% o la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Vean que aquí lo que está haciendo, en este caso R, es, aparte de utilizar el nombre de la variable de respuesta, agrega el porcentaje que corresponde al cuartil deseado. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me gusta mucho de R y su lógica, que puedes hacer resúmenes de manera muy rápida y muy sencilla y entiendes cuál es la lógica principal de una función. ¿Ok? Pero bueno, entonces, en el R clásico, el R base, aggregate se utiliza para hacer un resumen utilizando una única función. Entonces, si ustedes quieren, aparte del promedio, sacar la desviación estándar, tendrían que hacerlo en dos partes. ¿Ok? De tal manera que vamos a hacer algo como lo que sigue. Primero vamos a calcular, vamos a crear, perdón, un objeto que lo vamos a llamar min.cil.am. ¿Y qué vamos a meter aquí? Vamos a meter el resultado de lo que ya habíamos utilizado anteriormente, que era con el aggregate, ¿ok? Vemos el resultado porque R nunca nos muestra el resultado de algo que ustedes están creando como objeto, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que este data frame que contiene solamente el promedio también contenga la desviación estándar, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, tendríamos que agregar el resultado que te genera aggregate. Pero para entender esto, lo primero que tenemos que entender es que con aggregate siempre te va a devolver un data frame que tiene ciertas dimensiones. Y en este caso tiene 6 y 3, que quiere decir 6 renglones y 3 columnas. Recordemos que las primeras dos columnas son las variables agrupadoras y la tercera columna es el resultado que te interesa. ¿Ok? De tal manera que vean, si yo me copio esto de acá y le pongo corchetes, ¿se acuerdan que alguien me preguntaba la vez pasada cómo usar los corchetes o para qué se utilizan? Y es para indexar. Y yo le digo corchetes
después una coma y lo dejo en blanco ahí, porque no me interesan los renglones, me interesa la tercer columna. Esta tercer columna que va a contener, en este caso particular, el promedio. Entonces, si yo quiero agregar una nueva columna a la cual yo le puedo llamar mpg punto SD, que me va a recordar a mí que es la desviación estándar, yo lo puedo hacer usando esta misma lógica. Y en vez de utilizar min, voy a decirle sd. ¿Ok? De tal manera que ahora este data frame contiene tanto el promedio como la desviación estándar. Entonces ustedes pueden ir llenando de columnas como ustedes deseen. Mínimos, máximos, rangos, promedios, varianza, etcétera. ¿Ok? Pero tomen en cuenta que la función aggregate, con una función básica como promedios, mínimos, máximos, desviación estándar, les devuelve un data frame con 3 columnas. Para el caso de la función range, les va a devolver un data frame con 4 columnas. Entonces tendrían que ir agregando una por una o encontrar la lógica. Y ahora bien, la lógica de los data frames. El símbolo moneda se utiliza para acceder a una columna en específico, pero si utilizan un nombre de columna que no existía, es la forma en que le dicen ustedes a R que quieren crearla. Pero por ejemplo, si yo utilizo otra vez esto de acá y le digo mpg.var y lo evalúo, me dice que es nulo, porque no he creado todavía esta columna, no existe esta columna en este data frame. La única forma que va a existir es que yo la cree, como lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, el nombre de la columna que quiero generar y la función que voy a utilizar para generarla. ¿Ok? Vean que ahora este resultado me devuelve el promedio porque fue lo primero que creé. La desviación estándar fue el segundo paso y el último paso habla de la varianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan complejo o no va a ser su salida? Pues depende de lo que ustedes estén pidiendo y cómo lo generen. ¿Ok? Y esto es el formato del R tradicional.